Buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida a esta tercera conferencia en el ciclo de videoconferencias del programa CALAS-CIAC de la Universidad de Costa Rica. Mi nombre es Werner Mackenbach, soy coordinador del Centro Regional Centroamérica y el Caribe de CALAS y coordinador del programa CALAS-CIAC. CALAS-CIAC es un programa de investigación inscrito en el Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de Costa Rica y forma parte del proyecto María Sibylla Merian Center for Advanced Latin American Studies, un proyecto internacional de cooperación transatlántica entre 4 universidades latinoamericanas y 4 universidades alemanas que recibe financiamiento del Ministerio de Educación e Investigación de Alemania, entre otras instituciones latinoamericanas y alemanas. El María Sibylla Merian Center for Advanced Latin American Studies, CALAS, se dedica a investigación y transmisión, circulación de conocimientos sobre crisis, solución de conflictos bajo el título Afrontar las crisis, perspectivas transdisciplinarias desde América Latina. Hoy tenemos el placer de contar con la doctora Alexandra Ortiz-Wallner como conferencista de esta actividad de hoy. Alexandra Ortiz-Wallner estudió en la Universidad de Costa Rica y se doctoró en literaturas romances en la Universidad de Potsdam, en Alemania. Es docente de literatura y culturas latinoamericanas y ha trabajado, entre otras universidades, en la Universidad Libre de Berlín y la Universidad Humboldt en Berlín. Ha sido también profesora invitada de literaturas hispánicas y latinoamericanas en universidades en Europa, América Latina y la India. Es especialista en estudios literarios y culturales centroamericanos, autora de la monografía El arte de ficcionar, la novela contemporánea en Centroamérica y coeditora de varios volúmenes en el campo de los estudios centroamericanos y de la serie Hacia una historia de las literaturas latinoamericanas. Es miembro del Consejo de Istmo, revista virtual de estudios literarios y culturales centroamericanos, y también miembro y cofundadora de la Red Europea de Investigaciones sobre Centroamérica, REDISCA, y coordinadora de la sección dedicada a Centroamérica en el proyecto Editores y Editoriales Latinoamericanos, siglos XIX a siglos XXI, coordinado por el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, en España. Y actualmente es fellow de CALAS Centroamérica y el Caribe, y hoy nos va a presentar algunos avances de su proyecto de investigación que está realizando como fellow en nuestro centro regional Centroamérica y el Caribe de CALAS. El tema de su presentación de hoy es cuerpos, trabajo y naturaleza, literaturas del extractivismo en Centroamérica. Adelante, Alexandra, tienes la palabra. Muchas gracias, Werner, y muchas gracias a todo el equipo de CALAS por esta oportunidad para presentar otro avance de investigación del proyecto. Voy a compartir la pantalla. Es una breve presentación, pero así todos me pueden seguir. Ya he presentado en otras ocasiones en el marco de CALAS como fellow, y también dentro de un grupo más pequeño que tenemos los fellows, en donde hacemos trabajo de, bueno, para preparar nuestras publicaciones y el resultado de nuestras publicaciones, y esta
Estas ideas de hoy se enmarcan en uno de los ejes que quisiera seguir trabajando como parte del proyecto. El proyecto a grandes rasgos tiene que ver con las formas en que se representan y están presentes las experiencias del trabajo en Centroamérica en textos literarios. Y parto de la idea de que estos mundos o experiencias del trabajo están marcadas por diferentes aspectos como la heterogeneidad étnica, lingüística y cultural de la región, como una temprana y sostenida tradición de movilidad y desplazamientos, migraciones internas y transnacionales y los exilios, todos de alguna manera perfilan o cambian estos mundos del trabajo y experiencias del trabajo. Por supuesto, la coexistencia de modelos de producción y de desarrollo que se intersectan así a la vez, ¿no? A lo largo del siglo XX. Y el último aspecto que tomo en cuenta y al que me voy a referir hoy un poco más, tiene que ver con las relaciones entre capital y extractivismo, diferentes formas de extractivismo y la concepción del trabajo, de cierto tipo de trabajo, una idea de trabajo dominante que invisibilizó saberes y subjetividades en pos de un beneficio económico máximo. Dentro de estas líneas, eh, parto de la idea también de la imaginación literaria como un camino, como una vía para descifrar los efectos que puede haber en la reorganización material y simbólica del espacio social del trabajo, ¿no? Y cómo las subjetividades o hasta qué punto podemos rastrear en textos literarios cómo esas subjetividades se ven afectadas, cambiadas o son invisibilizadas. Y dentro de esas diferentes coordenadas está, por supuesto, o yo estoy trabajando con una perspectiva también interseccional, es decir, donde se cruzan las líneas como son clase, género y etnia. Bien, en esa última línea que mencionaba acerca de lo que podríamos pensar son las literaturas del extractivismo. En Centroamérica, por supuesto, podemos hacer toda una historia, ¿no? Incluso desde la época colonial. No es mi intención ser exhaustiva en ese sentido, sino tomar esta idea del extractivismo, relacionarlo con textos literarios y rastrear de qué forma, si volvemos a leer cierto canon de la literatura que conocemos como la literatura bananera o canalera, podemos tal vez indagar en otras formas en cómo se representa la crisis del capital o si no se representa, ¿no? Es decir, en qué maneras puede la literatura hacer también no solo representaciones, sino apuestas y propuestas con respecto a estos mundos del trabajo. Y dentro de mi proyecto trabajo o escogí, por un lado, novelas que son de los años 40, 50 y 60, en el sentido de paradigmas, donde estaría esta novela del salvadoreño Miguel Ángel Espino, Hombres contra la Muerte, y la trilogía bananera o la llamada trilogía bananera de Miguel Ángel Asturias. Y eso lo he empezado a trabajar y lo sigo trabajando porque ha resultado más complejo de lo que creía, pero en todos los diferentes ejes que yo trabajo, que tienen que ver también con el trabajo, por ejemplo, de la migración o de las formas de la migración que presenté ya anteriormente en mayo en una actividad que tuvimos también de Calas, siempre estoy tratando de hacer contrapuntos. Y estos textos que son de mitades del siglo XX, empecé a pensar de qué manera podía leerlos en contrapunto y hoy voy a presentar unas ideas que tienen que ver con ese contrapunto que sería una lectura
de esta novela de Fernando Contreras Castro de Costa Rica que se llama Cantos de las Guerras Preventivas, que fue publicada en 2006 y luego vuelta a publicar en 2014. Y quisiera hacer el contrapunto en tanto esta novela de Fernando Contreras se puede entender como parte de la llamada ficción especulativa o la ficción, algunos la llaman también ciencia ficción, pero yo prefiero el término ficción especulativa porque engloba más formas y aspectos de tratar con posibles futuros, ¿no? Con especular sobre el futuro, y también como una novela que tiene que ver con las narrativas del neoextractivismo y, por supuesto, en este sentido, con la crisis ecológica que tiene que ver, según la perspectiva de la novela, con una crisis también del neoliberalismo y finalmente con una crisis que es un poco el final que voy a presentar del humanismo como paradigma de la modernidad. Así que voy a leer algunas páginas que preparé y empiezo con esta cita de la novela que dice: nada podemos aventurar todavía acerca de la destrucción del cuarto mundo, que es este que nos ha tocado vivir, ni mucho menos de lo que será el mundo venidero. Si tienen razón los mercaderes de las montañas, entonces cuando se cumpla nuestro mundo, quedará de nosotros nuestra basura como prueba incontestable de que estuvimos aquí. Eso es una cita de este texto que, si bien se dice que es una novela, es un texto bastante particular por la forma en que está construido. Voy a empezar leyendo algunas ideas que tienen que ver con esto de cómo imaginar el futuro o el fin del mundo y el futuro a raíz de ese fin del mundo o posibles futuros, y luego algunas ideas sobre esta novela y en qué medida podemos pensarla como un caso para estudiar dentro de las literaturas de este extractivismo. Imaginar el fin del mundo, un mundo sin seres humanos o un mundo sin sus riquezas y diversidad naturales. Imaginarlo como un mundo despoblado y en ruinas y como la catástrofe última que sería el fin de la humanidad son topos que identificamos con la imaginación literaria, con esa que se ha expresado de forma plural a lo largo de los siglos en nuestra tradición narrativa occidental y tal vez con mayor fuerza a partir del siglo XX dentro de las coordenadas de esta llamada ficción especulativa. Esta serie de imágenes post-apocalípticas acerca de un mundo sin seres humanos da cuenta de una ambivalente coyuntura sintomática que también ha cruzado fronteras y se ha instalado no solo en el espacio de las literaturas, sino en el cine o en las ciencias sociales, en la filosofía, etc. Son narrativas en las que el ser humano aparece simultáneamente como testigo, como promotor y como víctima del fin de la especie humana. No pocas veces implica la desaparición del ser humano la posibilidad de una reconquista por parte de la naturaleza o el regreso al locus amoenus, al jardín del Edén y a la armonía. El después del ser humano, argumenta Eva Horn, es el regreso al inicio, convirtiendo esta narrativa en una que oscila entre la enfermedad y la salud, dado que habla sobre un ser al que al desaparecer se lleva consigo aparentemente la enfermedad de que era portador. Sin embargo, continúa Eva Horn, es posible contar que es esta historia de otra manera, en una clave post y transhumanista, ya no anhelando el regreso a un origen idílico que sería natural y prehumano, sino saltando hacia un futuro, a una vida, por ejemplo, en otro planeta, o a formas de convivencia con más u otras existencias. Con la inauguración en estas primeras décadas del siglo XX de nuevos debates acerca de cómo vivir juntos, puestos en marcha por coordenadas del debate alrededor del antropoceno y la evidente crisis de la convivencia de las diversas existencias, ha quedado claro que el ser humano no es una enfermedad cuya cura es su desaparición, pues su impronta, su rastro permanece y permanecerá por millones de años, incluso también cuando el género humano se haya extinguido.
Acertadamente, Eva Horn llama la atención sobre una de las paradojas con las que nos confronta la ficción literaria en el Antropoceno. Justo en esta época en la que el ser humano deja su huella imborrable en la historia geográfica y geológica del mundo, es en la que se lanza a imaginar e inventar mundos en los que, como especie, ya no existe más. Se vuelve a ver a sí mismo, pero lo hace después de su propio fin, dice Horn. Así que estamos frente a una crisis que es también una crisis epistemológica. Recurriendo a la investigadora de la memoria cultural en el contexto europeo, Aleida Assmann, Eva Horn vincula la ambivalencia de este imaginario y la consecuente crisis en que como especie estamos inmersos a una profunda ruptura en el orden temporal moderno. En palabras de Assmann, que Horn retoma, se trata de la ruptura de aquel orden temporal en el que el futuro aún era una noción aurática esencial. En alemán, la cita es einen auratischen Schlüsselbegriff. El futuro era el espacio de la esperanza, el de las posibilidades y el espacio de la utopía. Así, la complejidad de esta crisis epistemológica revelada en el Antropoceno incluye asimismo la pregunta por el espacio y nuestro estar y ser en el mundo. En una línea argumentativa que va en esta misma dirección, la filósofa y el antropólogo brasileños Débora Danowski y Fernando Viveiros de Castro constatan este quiebre epistemológico en su libro publicado el mismo año en que Horn publica sus ideas, en un libro que se titula Hay mundo por vivir, ensayos sobre los miedos y los fines. El punto de partida de Danowski y de Viveiros de Castro fue la centralidad del miedo al fin del mundo que vino a ocupar el lugar que antes ocupara el mesianismo en el imaginario moderno. Recientemente, publicaron una parte de su libro en español y de ahí voy a leer una cita. Dicen Danowski y Viveiros de Castro. Esa súbita colisión de los humanos con la tierra, la terrorífica comunicación de lo geopolítico con lo geofísico, contribuye de manera decisiva al desmoronamiento de la distinción que era fundamental para la episteme moderna. La distinción entre los órdenes cosmológico y antropológico separados desde siempre, entre comillas, vale decir desde por lo menos el siglo XVII, por una doble discontinuidad, la esencia y de escala. De un lado, la evolución de la especie y del otro, la historia del capitalismo. A largo plazo estaremos todos muertos, ponen ellos entre paréntesis. A fin de cuentas, todo es termodinámica, pero es en la dinámica del mercado de acciones donde se hacen las cuentas que cuentan. La mecánica cuántica fluctúa en el corazón de la realidad, pero son las incertezas de la política parlamentaria las que movilizan nuestros corazones y nuestras mentes. En otras y pocas palabras, naturaleza y cultura. Pero he aquí que, una vez roto el techo que al mismo tiempo nos separaba y nos elevaba infinitamente por encima de la naturaleza, nos encontramos en el Antropoceno, la época en que la geología entró en resonancia geológica con la moral, tal como fuera anunciado por Gilles Deleuze y Félix Guattari 20 años antes que Paul Crutzen. Y subrayamos, no moraliza la geología, la responsabilidad humana, la intencionalidad o el significado, pero sí geologiza la moral. Fin de la cita de Danowski y Viveiros de Castro. Con este bosquejo que he presentado, he querido informar un poco o rastrear un poco las exploraciones que han emprendido las humanidades y las ciencias sociales para participar en esta reflexión del mundo por venir, ya no desde la continuidad de las tradiciones antropocéntricas occidentales, sino desde esa llamada ruptura epistémica a que refieren los autores citados.
Más adelante, en el libro de Danowski y Viveiros de Castro, ellos apuntan a lo siguiente, y esta cita también me parece importante para mi trabajo. Dicen, el espacio psicológico se va volviendo coextensivo con el espacio ecológico, pero ahora ya no como control mágico del ambiente, sino como el pánico frío, y aquí citan a Isabel Stengers, suscitado por la enorme distancia entre conocimiento científico e impotencia política. Esto es, entre nuestra capacidad científica de imaginar el fin del mundo y nuestra incapacidad política de imaginar el fin del capitalismo. Fin de la cita. ¿Por cuáles caminos no volver a asistir a la reconstitución del dualismo naturaleza-cultura? Es la pregunta en la base de este giro que ha empezado a explorar y a ocuparse acerca de cómo pensar o cómo crear, cómo producir un saber acerca del futuro que comprenda la transformación de nuestra especie de simple agente biológico a una fuerza geológica, para volver a citar a Danowski y Viveiros de Castro. Ahora paso a hablar un poco más acerca de la literatura. Debra Castillo y Liliana Colanzi definen la ficción especulativa en el contexto latinoamericano como un marco desde el cual explorar ideas filosóficas, así como posibilidades de extender o de cambiar estilos y formatos literarios. Es aquí donde quisiera colocar mis ideas de lectura, de interpretación de la novela Cantos de las Guerras Preventivas de Fernando Contreras Castro, en donde podríamos decir que la literatura, la ficción, imaginan un futuro después de la extinción y después de un posible fin del capitalismo, o por lo menos intenta hacerlo. Cantos de las Guerras Preventivas es una narración que puede ser descrita como un texto mosaico compuesto por fragmentos que, unidos a través de una sola voz narrativa, cruzan el espacio y el tiempo de la modernidad occidental. Tanto las ruinas, como está aquí en esta cita que leí al principio, como la basura a las que se alude continuamente a lo largo de todo el libro, constituyen la huella indeleble de la máquina antropocéntrica y de la máquina capitalista, capturada en un tiempo negativo, el del futuro ya desposeído de su aura, como habría dicho Aleida Asman y que cité anteriormente. Este texto mosaico está conformado, como lo dice su título, por una estructura de diferentes cantos, 7 cantos, antecedidos y por diferentes textos breves, entre los cuales se encuentra un epígrafe tomado de los Anales de Tlatelolco. Ese epígrafe sitúa al lector en una estructura épica que sostiene el texto en toda su totalidad, pero a medida que avanza la lectura, se irá deconstruyendo en el despliegue de un entramado de muchas textualidades contenidas en los cantos. Los cantos son entonces, contienen canciones, testimonios, cartas, narraciones ficcionales y a la vez se resemantizan las textualidades ancestrales como los códices y los cantos prehispánicos ya anunciados en esa cita de los Anales de Tlatelolco. Esa hibridez formal demarca un uso intertextual doble en el libro, en la forma y en el contenido. Una apuesta estética que traslada la experiencia de lectura como una en donde no es posible ya leerlo como un largo poema épico, sino como que debe ser entendido y leído como un texto mosaico. La unidad se ha atomizado, esa unidad de la épica se ha atomizado y ha devenido en fragmentos de muy diversa índole, de muy diversa procedencia cultural. Como dije antes, la mezcla entre época prehispánica, un momento como el surrealismo y el neoliberalismo.
La narración está enmarcada por dos tiempos simultáneos. Al inicio, la mención del año 2034 y al cierre del libro, el año 2006. Es decir, que también es una temporalidad que no solamente va hacia adelante cronológicamente, sino que se desplaza dentro de ese futuro de los años 2000. Dentro de ese marco temporal se disponen esos cantos a que me refería antes, que perfilan momentos de la historia global que podemos reconocer fácilmente en un espacio temporal que conduce al lector, como decía antes, al pasado precolonial, al pasado colonial y a revisitar íconos del siglo XX hasta llegar al momento actual de consumo capitalista y de crisis ecológica. Esos cantos no narran gestas heroicas, sino las ruinas del mundo. En un futuro de la narración, ese mundo ya ha dejado de existir. Ese mundo, además, es un mundo que está marcado por el éxodo masivo de cuerpos en constante desplazamiento, la búsqueda por nuevos lugares para asentarse, el constante movimiento y desplazamiento de nómadas del futuro, podríamos decir, y cuerpos que son una colectividad desdibujada, es decir, ninguno de estos personajes que pueblan o estos nómadas que están en constante desplazamiento tienen una voz propia, sino que son representados como una colectividad en movimiento. Las ruinas van a constituir una presencia constante como escenario y como representación del pasado, pero también como una metáfora o una forma de dar vida a la estética de la atomización del canto épico. Este canto épico o el género épico, que es fundante de las narrativas de Occidente, ya no se sostiene en la narración y ya no son las gestas del género humano del futuro las que se pueden imaginar como narradas, sino fragmentos de esos huérfanos, desempleados y consumidores despojados que pueblan ese mundo que ya ha llegado a su fin. La pregunta por el futuro, después de la extinción, se inclina por la pregunta por el destino de esa especie humana, aun cuando ese futuro paradójicamente sea justamente el fin de este grupo o de esta especie. Prevalece, sin embargo, y también paradójicamente en toda la narración, una atmósfera humanística representada en trovadores o cantores, como los llama el autor o como se llaman en el texto, y en lo manual y corporal de su trabajo. Es decir, gracias al trabajo del artista, y ahí esta es la paradoja porque es, según mi interpretación, la idea de un artista en el sentido ilustrado, renacentista, occidental, ese artista es rescatado y ennoblecido, y sobre todo su trabajo, frente al trabajo y al trabajador explotado, a esos que están huyendo y que ya no tienen más un contexto ni un espacio que habitar. Las ruinas, como decía antes, conforman la base sobre la cual los espacios como lugares concretos, pero también como lugares imaginarios, y las producciones culturales dentro de este conglomerado de cantos y de testimonios y de textos son recicladas y reapropiadas en un texto mosaico que versa sobre el fin y el después del fin de ese mundo conocido. Todo lo que está en ruinas y escombros es reciclado por este texto literario mismo, desde los anales de Tlatelolco que mencioné antes, hasta música clásica o música de los Beatles o los surrealistas, en un genuino acto antropofágico. En la misma línea del Manifiesto Antropófago de 1928 de Oswald de Andrade, desde el que se postuló la construcción de una cultura independiente de la hegemonía cultural
del Norte, los cantos de las guerras preventivas de Fernando Contreras Castro de alguna manera copian o se parecen en este acto antropofágico, en tanto los materiales culturales son digeridos y convertidos en otra cosa y convertidos además en un patrimonio cultural de Occidente, pero que es posible devorar. Todo es devorado y digerido a medida en que la narración avanza relatando el mundo de los vencidos y ese fin además del mundo. Ese epígrafe de los anales de Tlatelolco se vuelve un paratexto que da cuenta de la confluencia de dos grandes tradiciones narrativas a propósito de cuáles pueden ser ese patrimonio cultural en crisis. La europea occidental, los cantos de la épica y el camino, la veta indígena de los tiempos de la conquista, que siguiendo el gesto antropofágico deconstruirían la tradición hegemónica. En Visión de los Vencidos, Miguel León Portilla comenta que ya en 1524 Fray Toribio de Benavente registra, esto es una cita, el interés que tuvieron los indígenas por conservar sus propios recuerdos acerca de la conquista. Fin de cita. Y continúa con una clasificación de los textos de ese periodo dentro de los que ubica textos que llama cantares acerca de la conquista y que son descritos de la siguiente manera. Y esto es una cita. Parece ser que los más antiguos testimonios indígenas sobre la conquista encontraron natural expresión en varios cantares, compuestos a la usanza antigua por algunos de los pocos huicapique o poetas nahuas sobrevivientes. Así, para no citar otros, pueden recordarse al menos aquellos dos poemas, verdaderos ejemplos de los llamados cantos tristes o elegías, en el primero de los cuales se describen los últimos días del sitio de Tenochtitlán, mientras que en el segundo se refiere cómo se perdió el pueblo mexicatl. Fin de la cita. Entonces, en este gesto antropofágico, también estos cantares son tomados como parte de una tradición que puede y debe ser devorada para producir algo nuevo. Siguiendo esta idea, ¿no? El epígrafe tomado de los anales de Tlatelolco serían estos cantos tristes, los testimonios de los últimos días de Tenochtitlán, los cantos del fin de un mundo, el mundo de las culturas amerindias. Sin embargo, si volvemos a Danowski y Viveiros de Castro, existe para ellos una constante en las mitologías indígenas que refieren a la idea del fin del mundo. Y dicen ellos, esta es, y voy a citar en inglés, la característica de estos mundos, the unthinkability of a world without people, without a humankind of some sort, however different from ours. Y continúan los autores diciendo, the idea of a final and definitive destruction of the world is equally rare en las culturas amerindias, dicen ellos, if at all existent among these cosmogonies. Humankind is co-substantial to the world, or rather objectively co-relational with the world, relational as the world. There is no correlation between epistemology and ontology, thought and being, but real immanence between existence and experience in the constitution of a relational multiverse. Fin de la cita. En este sentido, la narración desde la perspectiva de esa voz humana en los cantos de Contreras Castro se ve imposibilitada a trascender a un mundo sin humanos. Las voces de los cantores del camino, que son una línea que sostiene la narración, tal y como se presentan desde el inicio hasta el final del texto, serán las voces de una colectividad, en este caso
en constante movimiento y desplazamiento, que al igual que las comunidades indígenas que les precedieron por siglos, reviven un evento que no ha dejado de suceder. Esto es, citando otra vez a Danowski y a Viveiros de Castro, los apocalipsis periódicos que hay o que forman parte de las mitologías amerindias. En su esfuerzo, esta presencia, en su esfuerzo desde la cosmogonía amerindia por comprender y postular una vía a cómo vivir después del fin, ¿no? El trabajo de los cantores se vuelve pilar en este texto de Contreras Castro, en reinstaurar el trabajo artesanal y ese trabajo del artista como lo que une el relato histórico y la posibilidad de una temporalidad. Entonces no es tanto la idea de rescatar esas cosmogonías o mitologías amerindias o en rescatar o dejar superar las culturas occidentales, sino que en este texto de Contreras Castro pareciera que esos cantores, a través de su trabajo artesanal y vistos como artistas, son la única posibilidad de unir un relato histórico que pueda dar cuenta de ese fin del mundo. En este sentido, Cantos de las Guerras Preventivas configura un espacio textual cuyo conocimiento es desplegado a través de diversas formas narrativas y de diversos contenidos de la tradición que van a ser tanto, como dije antes, provenientes de las literaturas o tradiciones o culturas indígenas como occidentales. En esta apuesta que propone el libro de Contreras Castro, vemos que se distancia de las formas más tradicionales como la de la novela histórica, que en su momento también se sirvieron de las tradiciones de las literaturas prehispánicas y coloniales para postular o construir nuevos mundos y reflexionar acerca, por ejemplo, de la violencia implícita en toda construcción de historias oficiales y oficiales. A través del matiz de la ficción especulativa, que tiene que ver con esta atmósfera del fin del mundo, de la destrucción ecológica y del fin del mundo tal y como lo conocemos, podemos pensar que se abre un espacio literario para pensar qué mundo viene después del fin del mundo. Las intersecciones de diversas tradiciones contenidas o ensayadas en este libro de alguna manera también nos hablan acerca de la prospección que la literatura permite al ofrecer un conocimiento que se organiza pendularmente, en el caso de este texto, entre dos fuerzas que son la oralidad y la escritura. Dos saberes además corporalizados en las figuras humanas, pero que a la vez son también una tensión entre formas de contar historias de la especie humana en un momento de profunda crisis. Y aquí se vuelve, o yo me vuelvo a preguntar, ¿no? ¿Qué pasa con esa imagen del futuro que, según Aleida Assmann, ha perdido su aura? Y me pregunto si realmente ha perdido esa aura en este texto de Contreras Castro. A pesar de que el tono a lo largo de todo el texto de Fernando Contreras Castro es sombrío, las posibilidades de imaginar un futuro después de la extinción o un multiverso, como lo llaman Danowski y Viveiros de Castro, que sea otro y que siga incluyendo a la humanidad en tanto relación y otra edad con otras existencias, cobra vida en la imaginación que el texto activa en nosotros los lectores. Por ejemplo, leer las ruinas como tema, pero también como una estrategia y como un medio de lo vivido con el que se enfrentan los cantores del camino, ponen sobre la mesa la pregunta por el papel
pero sobre todo por el trabajo del artista en este nuevo contexto. Cantos de las guerras preventivas, desde la negatividad, apuesta por una imaginación literaria como un correctivo a el fin del mundo del momento neoliberal actual. Apuesta por la desaceleración de los sistemas de producción, corporaliza el trabajo en las figuras de los cantores de caminos, en alusión al trabajo previo a la revolución industrial, por ejemplo, y lo hace convirtiéndolos en un cuerpo cuya función arma la continuidad histórica desde su discontinuidad y su interrupción por el capitalismo. Mas si bien construye una reivindicación de cuerpos y labores que confrontan las políticas del extractivismo y de la crisis ecológica implícitas en el fin del mundo, el libro de Contreras Castro no termina de poder escapar, creo yo, a volver a caer en la construcción de una nueva utopía y de una utopía que sigue siendo moderna en el sentido de una utopía basada en los ideales ilustrados de la modernidad occidental. Así, si bien es una valiosa representación acerca del estado de crisis general y de la crisis en la que se vive en el antropoceno, encuentro que es productivo pensar lo problemático de la salida a esa crisis propuesta en este libro de Contreras Castro, que sigue enmarcada en el mundo letrado, que sigue además enmarcada en ese mundo letrado que está modelado por un humanismo, el papel del artista, pero que sigue siendo ese artista ilustrado. Muchas gracias.